Nunca imaginé que regresar al pueblo donde crecí se convertiría en la pesadilla más oscura de mi vida. Pensaba que sería solo un viaje para reconectar con mis raíces, para entender de dónde vengo, para encontrar respuestas a preguntas que había guardado durante años. Pero terminé abriendo una puerta que debía permanecer cerrada para siempre. Mi nombre es Andrés. Tengo 32 años. Y siempre fui una persona práctica, racional. La ciencia y la lógica fueron mis únicas compañeras en la vida, hasta que una noche oscura me demostró que hay cosas que escapan a toda explicación, cosas que no se pueden comprender, ni siquiera aceptar. Regresé a ese pueblo pequeño y olvidado del mapa después de casi una década. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las historias susurradas en las plazas nunca morían. Mi familia siempre había guardado silencio sobre ciertos secretos. Y yo, en mi juventud, preferí no preguntar, pensando que eran simples supersticiones, cuentos viejos que no tenían sentido. Pero ahora, por motivos personales y familiares, tuve que volver. Y no sabía que con ese regreso despertaría algo que había estado dormido, oculto, esperando. La casa de mis abuelos, aquella que me vio correr, jugar y soñar de niño, estaba abandonada, cubierta de enredaderas, polvo y sombras densas que parecían haberse instalado en cada rincón, como si el mismo lugar respirara tristeza y miedo. Al entrar, el aire estaba cargado con un olor peculiar: humedad, madera vieja, tierra removida y algo más. Un aroma que no pude identificar, pero que me calaba los huesos y hacía que la piel se me erizara. Era como si el suelo mismo guardara un susurro que no se atrevía a salir, como un secreto enterrado bajo capas de tiempo y miedo. El primer día estuve limpiando el patio trasero, ese lugar donde solía pasar horas jugando con mis primos. Mientras movía unas ramas secas y hojas muertas, mis dedos toparon con algo duro enterrado cerca de las raíces de un árbol viejo y retorcido, que parecía vigilar el jardín con su sombra eterna. Excavé con cuidado y saqué una caja de madera pequeña y antigua, cubierta de grabados que parecían símbolos arcanos, figuras geométricas y líneas entrelazadas que no entendía, pero que me producían un frío indescriptible. Era como si aquellos símbolos tuvieran vida propia, pulsaran con una energía oscura. Abrí la caja con cierto respeto y temor. Dentro había varias cartas amarillentas por el tiempo, fotografías en blanco y negro de personas desconocidas y un amuleto negro tallado en piedra, con figuras que nunca antes había visto, pero que me resultaban inquietantemente familiares. El amuleto parecía absorber la luz, y en sus bordes había inscripciones casi ilegibles. Entre las cartas, una nota llamó mi atención. Estaba escrita con tinta casi borrada. La caligrafía era elegante pero temblorosa, como si la mano que la escribió estuviera llena de miedo o desesperación. La nota decía: la justicia de la bruja nunca se olvida. La venganza es eterna. Al leer esas palabras, una mezcla de incredulidad y temor me invadió. Pensé que era alguna superstición familiar, una leyenda que los mayores solían contar para asustar a los niños. Historias antiguas que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, para no atraer la mala suerte. Pero esa misma noche, todo cambió. Comprendí que no era una simple historia, sino una amenaza real y presente. Empecé a notar un cambio extraño en el ambiente. La temperatura bajó de repente, como si el invierno hubiese llegado sin avisar. La casa, que ya parecía muerta, ahora sentía una presencia densa, pesada, invisible, pero aplastante. El silencio se volvió insoportable, roto solo por susurros lejanos que parecían flotar en el aire del patio, justo donde había encontrado la caja. Esos susurros
Eran palabras incomprensibles, murmullos antiguos que helaban la sangre. Intenté ignorarlo, mantener la calma, decirme que todo era producto del cansancio y la imaginación. Pero el miedo se instalaba en mí sin pedir permiso, creciendo como una sombra que se extiende y se cierne sobre cada pensamiento. Aquella noche, mientras me sentaba junto a la ventana, la vi, una figura de mujer, alta y delgada, envuelta en una oscuridad que absorbía toda la luz a su alrededor. Su cabello negro caía lacio y pesado, como un velo oscuro que ocultaba parte de su rostro. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, un azul sobrenatural, penetrante, que parecía mirar más allá de mí, hasta el fondo de mi alma. Su rostro estaba marcado por una expresión cruel, una sonrisa torcida que hablaba de odio profundo, de dolor antiguo y de una rabia que trascendía el tiempo. No supe qué hacer. Quise gritar, llamar a alguien, pedir ayuda, pero mi voz murió en mi garganta. Sentí que la figura me absorbía con su mirada, que el aire alrededor se congelaba, y justo cuando creí que me atacaría, desapareció en un instante, como si la misma oscuridad la hubiera tragado. A partir de ese momento, la tragedia empezó a acechar a mi familia. Mi padre, que ya luchaba contra una enfermedad desde hacía tiempo, comenzó a empeorar de forma inexplicable. Los médicos no encontraban causa para su rápido deterioro. Era como si algo le estuviera consumiendo desde dentro, una fuerza invisible que drenaba su vida día a día. Mi hermano, que siempre había sido fuerte y saludable, sufrió un accidente grave, pero las circunstancias eran extrañas. Nadie pudo explicar cómo había ocurrido, ni por qué no hubo testigos. Parecía como si una fuerza oscura hubiera intervenido, una mano invisible que lo empujó a la desgracia. Mi madre empezó a tener pesadillas tan horribles que la hicieron perder el sueño y la cordura por momentos. En sus sueños, la misma mujer que vi en el patio la perseguía, pero nunca la tocaba. Solo la miraba con esos ojos azules, llenos de venganza, llenos de un dolor que parecía querer transmitirse para destruir todo lo que amamos. Poco a poco, su salud mental se fue deteriorando, y en sus momentos de lucidez me suplicaba que huyéramos, que dejáramos el pueblo y todo lo que nos había unido a él. Pero yo ya sabía que no podíamos escapar de aquello. Con cada día que pasaba, las señales eran más claras. La maldición había despertado y mi familia era su objetivo. Busqué en los archivos antiguos del pueblo, en la biblioteca, en cada rincón, para entender quién era esa mujer y por qué nos perseguía con tanta hazaña. Descubrí que esa bruja no era cualquier mujer. Hace siglos fue juzgada y condenada injustamente por mis antepasados, quienes la acusaron de brujería, de causar desgracias y de pactar con fuerzas oscuras. La torturaron, la humillaron y la mataron. Pero antes de morir, ella juró que su espíritu volvería para cobrar justicia, para vengarse de cada generación que llevase su culpa. Ahora, siglos después, su promesa se está cumpliendo. Y yo soy el único que sabe la verdad. Sentí que la maldición no era solo un castigo, sino una advertencia terrible. Y no me quedaba más que prepararme para enfrentar un horror que no entendía del todo, pero que estaba decidido a combatir. Porque esta venganza era personal. Y si no hacía algo, podría destruir a toda mi familia para siempre. Después de descubrir la verdad oculta en esos archivos, sentí que el peso sobre mis hombros se volvió insoportable. No solo estaba enfrentando la enfermedad de mi padre, el accidente de mi hermano y la locura de mi madre.
sino también a un espíritu que reclamaba venganza, a una fuerza que parecía alimentarse del miedo y el sufrimiento. Decidí que la única forma de detener esa maldición era enfrentarla cara a cara, pero la preparación no era sencilla. En el pueblo, muchos evitaban hablar del tema. Algunos me miraban con temor, otros con indiferencia, como si el mal que nos acechaba fuera algo inevitable y eterno. Pero yo no podía resignarme. Busqué ayuda con un anciano del pueblo, don Ezequiel, conocido por ser guardián de viejas tradiciones y leyendas. Lo encontré en su humilde casa, rodeado de velas, amuletos y libros antiguos. Al escuchar mi historia, me miró fijamente y me dijo: «Esa bruja no solo busca venganza, Andrés. Está enojada, herida, y su dolor es tan profundo que corrompe todo a su alrededor. Para detenerla, tendrás que devolverle la paz que le arrebataron, pero antes tendrás que sobrevivir a su ira». Me entregó un talismán, una cruz antigua hecha de plata y madera bendecida, y me explicó que solo protegiéndome con ese amuleto podría evitar ser víctima directa de la bruja. Pero me advirtió que no era suficiente para salvar a mi familia si no desenterraba la verdad completa y reparaba el daño del pasado. Las noches siguientes fueron una tortura. La figura de la bruja se volvió más frecuente. Aparecía dentro de la casa, en los pasillos, en mis sueños. Su presencia me arrancaba la calma. Me sumergía en un estado de alerta constante. La temperatura caía en picada. Los objetos se movían solos, y a veces escuchaba risas ahogadas y llantos lejanos, como si la casa misma estuviera llorando por la injusticia cometida. Una noche, mientras dormía, sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos y allí estaba ella, tan cerca que podía sentir el frío emanando de su cuerpo. Su mirada azul se clavó en mí y su voz susurró palabras que helaron mi sangre. «Arrepiéntete, reconoce la culpa de tus ancestros, o tu sangre será la siguiente en caer». No pude responder, solo cerrar los ojos con fuerza, rogando que la pesadilla terminara. Pero sabía que esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, encontré marcas extrañas en las paredes de la casa, símbolos similares a los de la caja que había descubierto. Eran runas de protección o de advertencia. No podía estar seguro. Decidí investigar más a fondo. Fui a la iglesia del pueblo y hablé con el sacerdote, quien también mostró temor al escuchar mi relato. Me contó que la bruja había sido condenada hace siglos tras un juicio brutal, un juicio manchado de mentiras y odio, y que su espíritu había jurado venganza para toda la sangre de aquellos que la condenaron. Entonces comprendí que para romper la maldición, debía encontrar a los descendientes de quienes la acusaron y hacer que reconozcan el error. Pero el tiempo no estaba de mi lado. Mi padre empeoraba a pasos agigantados. Su cuerpo se debilitaba y sus ojos perdían ese brillo que siempre había tenido. Mi hermano, tras salir del hospital, estaba cambiado. Un silencio frío lo envolvía y parecía que la sombra de la bruja lo había tocado también. Mi madre, por su parte, apenas podía mantenerse en pie, consumida por el miedo y las pesadillas. Sentí que estaba perdiendo a mi familia ante mis ojos y solo me quedaba un recurso desesperado: invocar a la bruja para enfrentarla directamente, para entender qué buscaba realmente. Preparé un ritual con la ayuda de don Ezequiel, en el mismo patio donde encontré la caja. Usamos el amuleto, velas negras, sal y hierbas que él conocía de viejas tradiciones. Invocamos su presencia con respeto y miedo, con la esperanza de que ella quisiera hablar y no destruir. La noche se volvió un torbellino de sensaciones. El viento comenzó a soplar con fuerza. La tierra temblaba bajo mis pies
y las llamas de las velas se agitaban sin explicación. Y entonces apareció. Su figura surgió entre las sombras, más viva que nunca, con sus ojos azules penetrantes y su sonrisa cruel. «¿Por qué me buscas, Andrés?», dijo con voz helada. «¿Crees que un simple ritual puede detener la justicia que te persigue?». Le respondí con voz firme, a pesar del terror que sentía. «No busco detener tu justicia, busco entenderla. Mi familia está sufriendo, y no quiero que más inocentes paguen por errores del pasado. Dime qué quieres realmente para que puedas descansar en paz». La bruja me miró con algo que no esperaba. Tristeza, dolor y algo que casi parecía arrepentimiento. «Quiero que el nombre de los inocentes sea limpio, que la verdad salga a la luz. Quiero que se reconozca la injusticia que me condenó y que mis descendientes paguen con honor y paz, no con sangre y dolor». Prometí hacer todo lo que estuviera en mis manos para limpiar su nombre y romper esta cadena de venganza. Desde entonces, la presencia de la bruja se volvió menos agresiva, pero no desapareció. Sé que su vigilancia continúa y que cualquier paso en falso podría traer consecuencias devastadoras. Esta experiencia me cambió para siempre. Aprendí que el odio acumulado durante siglos puede transformar a una persona en una sombra implacable, y que solo la verdad y la reconciliación pueden traer la paz verdadera. Esta fue la historia. Una bruja se está vengando de mi familia. ¿Crees que la justicia verdadera puede llegar después de siglos, o hay heridas que nunca se cierran? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides que si comentas, recibirás un saludo especial en el próximo video. Nos vemos en la próxima noche en Leyendas Oscuras.